¿Estás orando por cosas que no deberías orar o estás deseando cosas que Dios no quiere que desees? Hoy estaremos hablando sobre 3 cosas por las cuales nunca deberías orar. En la Biblia podemos leer sobre cómo hombres y mujeres como David, Moisés, Abraham, Jacob, Esther y otros oraron por cosas diferentes y en diferentes circunstancias y recibieron diferentes respuestas de Dios. Pero hay muchos ejemplos en la palabra de Dios donde algunas personas mal aconsejadas oraron por cosas por las que Dios no quería que ellos oraran. Así que si queremos orar correctamente, debemos considerar no solo por lo que deberíamos orar, sino también por las cosas que no deberíamos orar. Lo bueno es que el Espíritu Santo nos ayudará a saber por qué cosas debemos orar, como dice en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que en todas nuestras oraciones debemos confiar en el Espíritu Santo para que nos ayude a saber por qué debemos orar y por qué cosas no debemos orar. Por ejemplo, algunas cosas por las que debemos orar son para que Dios nos perdone, para que nos guíe, para que nos restaure, para que nos ayude y muchas cosas más. Pero estas son 3 cosas por las que nunca deberías orar. Y la número 1 es: nunca ores por nada que la palabra de Dios condena. Por ejemplo, si una persona cristiana entra en una relación con un no creyente, esta persona no puede orar esperando a que Dios bendiga esa relación. Esto no está bien porque ya es algo que la Biblia es clara y dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Es algo que la Biblia nos está diciendo que no hagamos. Esa persona no puede pedir a Dios que bendiga su futuro con esa otra persona cuando la palabra de Dios es clara con respecto a esto. Dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Dios es misericordioso y perdonador, pero no debemos pretender que todo va a salir bien cuando violamos los mandamientos de Dios. Otro ejemplo es que oremos a Dios para que nos dé salud, pero todo el tiempo estamos en malos hábitos. Por ejemplo, yo no puedo orar para que Dios me sane de gastritis cuando yo todo el tiempo estoy comiendo cosas que yo sé que me hacen daño. Dice la Biblia en 1 Corintios 3, del 16 al 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual es ustedes, santo es. Realmente en este pasaje el contexto está hablando de cuidar el cuerpo de fornicación, pero también como cristianos debemos cuidar nuestra salud. Y lo bueno es que cualquiera que sea nuestro mal hábito, Dios nos puede ayudar a vencerlo, pero tenemos que poner de nuestra parte. Así que no dañes tu salud voluntariamente y luego le pidas a Dios que te sane. Pero si ya lo hiciste, yo sé que Dios es misericordioso y que si lo pides con fe, Él te va a sanar. Y es que Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones y siempre está dispuesto a contestar nuestras oraciones. Pero debemos orar sabiendo que la voluntad de Dios es la que se tiene que hacer. Así que te aconsejo que siempre examines tus motivaciones. Que siempre te preguntes, ¿por qué motivo estoy orando por esto? ¿Por qué motivo estoy pidiendo esto a Dios? Todo lo que pidamos debemos pedirlo conforme a lo que dice la palabra. No podemos pedir a Dios con egoísmo ni con orgullo, pero tampoco debemos pedir a Dios deseando el mal al prójimo. Por igual, no podemos orar para que Dios haga algo que terminará perjudicando a nuestro prójimo, porque eso es algo que Dios no quiere. Dios quiere que amemos a nuestro prójimo y que hagamos el bien. Él quiere que seamos justos como Él, que practiquemos la justicia y la rectitud y que amemos la misericordia. Por eso nuestras oraciones deben ser siempre pidiendo que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, porque no siempre nuestras intenciones son buenas. A veces son simplemente para gloria nuestra, pero todo lo que hagamos debe ser para dar gloria a Dios, porque si no estaremos quitándole el lugar a Dios y poniéndonos en su lugar para nosotros ser alabados por los demás, cuando es Dios quien debe recibir esa adoración y esa alabanza. Número 2. Nunca ores por el camino más fácil. Casi siempre nosotros queremos hacer lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y esto es porque estamos en la carne y la carne
desea lo contrario a lo que desea el espíritu. Y muchas veces le pedimos a Dios que nos dé cosas o que nos permita cosas, pero solo es para nuestro deleite. Dice la Biblia en Santiago que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Y es que deseamos estar cómodos, deseamos cumplir nuestros sueños, deseamos cumplir nuestros deseos, nuestras metas, nuestros objetivos, pero cuando somos guiados por el Espíritu y andamos por el Espíritu, como dice en Romanos y en Gálatas, entonces son los deseos de Dios los que se van a cumplir en nuestras vidas. Son los sueños y los planes de Dios y no nuestros propios planes, porque al fin y al cabo en este mundo somos peregrinos, y es que no somos de este mundo y tenemos que entender que todo se acaba, que todo es vanidad y que todo es aflicción de espíritu, que necesitamos que Dios cumpla su propósito en nosotros, que Él cumpla sus planes y sus deseos para nuestra vida y que de esta manera se haga su voluntad. Pero necesitamos más de Dios en nuestras vidas y no solo más de Dios, sino que necesitamos que Dios sea todo en nuestras vidas. Así que en vez de orar por el camino más fácil, debemos pedirle a Dios que nos ayude a resistir y a no rendirnos, y de esta manera poder tener un testimonio de que la gracia de Dios es suficiente para nosotros cuando estamos en pruebas. Cuando los israelitas iban por el desierto y las cosas se pusieron difíciles, ellos suplicaron a Moisés que volvieran de nuevo a Egipto, pero ellos estaban orando y estaban pidiendo de una manera equivocada. Y a veces nos pasa esto. Dios quiere lo mejor para nosotros y nos dice es por aquí que debes ir, pero nos empeñamos en decir que de tal o de cual manera es mejor, que nos sentimos mejor yendo por este camino y no por el que Dios nos está diciendo. Y en realidad Dios solamente quiere darnos lo mejor y bendecirnos. Jesús dijo en Mateo 7 del 13 al 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que no esperes que puedes evitar todos los problemas que vengan a tu vida o todos los momentos difíciles. En vez de esto, sé fuerte en Dios. Ponte la armadura de Dios, como dice en Efesios 6, y recuerda las promesas bíblicas como esta: mi gracia es suficiente para ti. En una ocasión, Pedro se opuso cuando Jesús dijo que iba a ir a Jerusalén a ser crucificado, pero Jesús respondió rápidamente y le dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Debemos estar dispuestos a tomar nuestra cruz. Si es que de verdad queremos seguir a Jesús, debemos estar dispuestos a negarnos constantemente a nosotros mismos. Debemos estar constantemente dispuestos a negarnos a nosotros mismos para poder seguir a Jesús en ese camino del cual Él está hablando. Número 3. Nunca ores por nada con orgullo. Dios le había dicho al pueblo de Israel que no fueran a la batalla con los amalecitas, pero ellos insistieron en ir y confiaron en sus propias fuerzas, entendieron que ellos mismos podrían vencer a los amalecitas y de hecho pensaron que Dios los iba a ayudar. Pero ya Dios les había dicho que no fueran. Ellos estaban siendo orgullosos y creyendo que ellos sí podían hacerlo cuando ya Dios les había dicho que no. Así que de todas formas fueron a la batalla asumiendo que Dios los iba a ayudar, pero perdieron y muchos de ellos murieron. Y todo esto pasó por ir en contra de la instrucción de Dios. Ellos creyeron que podían ir con sus propias fuerzas. Y es que el orgullo es esto mismo: dejar de confiar en Dios y confiar en nuestras propias fuerzas, creer que somos autosuficientes y que todo lo podemos hacer sin la ayuda de Dios. Dice la Biblia en Proverbios que hay 7 cosas que Dios odia, y la primera de estas cosas son las personas orgullosas. Debemos aprender de estos errores que cometió el pueblo de Israel y no volver a repetir estos errores y vivir con las consecuencias, porque es mejor escuchar a Dios. En una ocasión, Satanás tentó a Jesús para que se lanzara del pináculo del templo, y él le estaba mencionando una promesa del Salmo 91, que Dios mandaría a sus ángeles y lo salvaría. Dice: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús sabía que estaría siendo orgulloso
si se lanzaba del pináculo del templo, porque es que Dios no lo había mandado a hacer eso. Si él lo hacía, iba a estar haciéndolo fuera de la guianza de Dios y por lo tanto fuera de la voluntad de Dios. Y es que simplemente no podemos hacer cualquier cosa que queramos y reclamar promesas de la Biblia, esperando que Dios nos bendiga en eso a lo cual Él no nos mandó a hacer. Por ejemplo, si decides saltar de un precipicio donde hay agua debajo, esperando que Dios te proteja, no puedes esperar que siempre salga bien cada vez que lo hagas, porque en realidad Dios no te mandó a hacer eso y Él no está obligado a protegerte en algo que Él no te mandó a hacer. No puedes esperar que Dios te proteja cuando eres tú mismo quien te estás poniendo en peligro, y aparte de eso, sin la dirección de Dios. Y es que es muy probable que esta no sea la voluntad de Dios, que estés constantemente exponiéndote al peligro. Y esto lo que quiere decir es que nunca debemos ir directo a la tentación. Jesús dice en Mateo 4:7, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Así que debemos tener cuidado con la forma en la que oramos y evitar orar de estas 3 maneras. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos. No olvides dejar tu comentario y seguirme en mis redes sociales. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.